De nuestro Dios, para que con su presencia pueda sancionar esta ceremonia prescrita por el Evangelio. Amén. Esta es la misión que el Señor le ha dado a la iglesia y es la misma que la iglesia cumple y debe cumplir hasta el día final. Amén. En esta tarde tenemos entre nosotros a varias personas que, hermanos y hermanas nuestras, que harán un compromiso con Jesús por la eternidad. Luzmila Cepeda está con nosotros. Nuestro hermano William Nicky Saldaña Cepeda también. Nuestra hermana Esther Zamudio pasa aquí, por favor. Y nuestra hermana Ruth Marilyn Castillo también está. No sé si hay alguien más. Muy bien, antes de proceder y entrar a las aguas, solamente quiero recordar algunas principios de la palabra de Dios en relación al bautismo. En este incidente donde el ángel le dice a Felipe, ¿se acuerdan ustedes quién era Felipe? ¿Quién era Felipe? El evangelista. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia primitiva, nosotros encontramos que se organizó la iglesia de Cristo Jesús. Amén. La iglesia primitiva. Y esta misma iglesia tenía ancianos y también tenía diáconos. Pero algo muy importante que nosotros descubrimos en la historia de la iglesia primitiva es que su administración no fue jerárquica. Cuando la iglesia primitiva surgió, quien dirigía la iglesia era el Espíritu Santo. Amén. 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 De tal manera que la iglesia se condujo así, y entonces, por el crecimiento de la iglesia, fueron nombrados los personajes que iban a ser del servicio. Y entonces se oró y se ayunó para que se nombraran a los 7 diáconos. ¿Se acuerdan ustedes? Y uno de ellos era Felipe. Pero el diácono, de acuerdo al orden evangélico, no era el que solamente abría la puerta de la iglesia. El diácono no era el que sacaba la basura, no. Los diáconos eran evangelistas, proclamaban el mensaje, daban estudios bíblicos y hay algo muy interesante, ellos bautizaban. ¿Se dan cuenta? Amén. Entonces ese orden fue el que Dios estableció. Alguien podría decir que cualquier diácono puede hacer eso, pero si nos vamos antes de cómo fueron elegidos, eran varones consagrados, eran varones humildes, eran varones que fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero lo que nos llama la atención en esta hora es cómo el Espíritu Santo dirige a la iglesia. ¿Cuántas almas hay en todo el mundo, dice la sierva del Señor, que están en el umbral del reino y esperan a un Felipe que les diga por dónde caminar, por dónde ir? Así que nuestra misión es grande. Nuestro ministerio es grande, el de la iglesia. Toda la iglesia con sus dones y talentos es para edificar el cuerpo de Cristo. No es para otra cosa, sino para preparar a la iglesia para el encuentro con Cristo Jesús. Amén. Y así fue que Felipe, dice la historia bíblica en el libro de los Hechos, el capítulo número 8, se llegó a él. Dice la palabra del Señor en el verso 28 de Hechos 8. Se volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, llégate junto a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Una pregunta muy importante. Hermanos, si yo les preguntara en esta tarde, ¿entendemos lo que leemos? Cualquiera diría que sí, porque nadie piensa y dice que está equivocado. ¿Cómo entender lo que leemos si no es bajo la dirección del Espíritu Santo? Amén. ¿Cuánta gente lee? Y está en muchísimas creencias distintas, pero cuando nos acercamos a quienes tienen el Espíritu, entonces nosotros tenemos dirección. Amén. Es muy importante, hermanos, que la iglesia de hoy, como la iglesia primitiva, esté capacitada y preparada para recibir también el Espíritu Santo en la lluvia tardía. Amén. Porque mucha gente será llamada en la última hora y entonces necesitamos estar preparados.
La escritura sigue diciendo, y le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y en el lugar de la escritura que él leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de sus trasquiladores no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. ¿Qué leía este personaje? Nada más y nada menos que la invitación del Evangelio eterno. Amén. Nada más eso leía. Quizá no lo entendía. Pero entonces Felipe le dice, y respondió el eunuco a Felipe y dijo, ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de algún otro? Entonces Felipe, verso 35, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Qué hermoso, hermano. ¿Cuánto tiempo le llevó el estudio bíblico al eunuco con Felipe? No dice cuántas horas, pero no pasaron meses ni años. Fue en el momento. ¿Sí? Cuando obsequiamos un folleto, cuando regalamos un disco, cuando queremos dar el mensaje, muchas veces no tenemos tiempo para dar un estudio bíblico, pero sí tenemos tiempo para dejar la semilla de la verdad presente. Y es Amén. necesario que nosotros, siguiendo el orden evangélico, ayudemos a la gente. Cuando podamos dar los estudios bíblicos, qué bendición. Cada grupo, hermanos, debe tener un centro y un día de escuela para preparar a los nuevos y estén capacitados cuando el Espíritu Santo los lleve a la decisión bautismal. ¿Sí? Qué triste es ver en otras ocasiones que nada más se hace una conferencia, se hace un llamado y se les lleva el agua. No, es el Espíritu Santo que va a dirigir la obra en el tiempo del fin, de tal manera que muchas almas llegarán para cumplir la misión evangelística en su lugar. Y eso Amén. ya está empezando a ocurrir otra vez. Debemos preparar toda la iglesia, hermanos. Generalmente, yo digo esto, generalmente quienes dan los estudios bíblicos son los que tienen más experiencia. Y cuando llega una persona nueva, la persona que llega a la iglesia y lo recibe, vete con el hermano fulano, él te va a enseñar. ¿Por qué no todos podemos enseñar? Todos deberíamos enseñar la verdad, si permitimos que el Espíritu Santo nos utilice. Bueno, él descubrió quién era y que no hay coincidencias. Hermanos, las coincidencias no existen. Es la providencia del Señor que llevó a Felipe ante ese carro. Es un corazón noble y humilde y abierto ante Dios que recibió el Evangelio y lo llevó hasta África. ¿Sí? La palabra del Señor dice entonces, yendo por el camino, verso 36, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué hermoso. Amén. Qué hermoso. Esto es lo más importante en esta vida, en este mundo. ¿Quieren ustedes ser felices? La felicidad no se encuentra en ninguna parte, sino ver felices aquellos que se convierten al Evangelio. Amén. Que aceptan a Cristo en su corazón como su Salvador. Esa es la verdadera felicidad. En esta vida tendremos satisfacción, pero la felicidad se encuentra en Dios y en la salvación de las almas. Amén. Qué hermoso momento para Felipe. Qué hermoso momento para ese hombre que nunca más se volvieron a ver. No se registra eso en la Biblia, pero dice la Biblia que ambos siguieron su camino como siguieron su camino gozoso, dice la Biblia. Amén. Dice la Biblia que siguieron su camino gozoso. He aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco bautizóle. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor lo arrebató a Felipe y no le dio más al eunuco. Y él siguió su camino gozoso y se fue a otro lado. Hermanos, en este tiempo, el tiempo que nos ha tocado vivir, a ustedes aquí en Panamá, nosotros en México, cuando vemos que hay un cisma en el adventismo, en el cristianismo, en todo, ahí estamos llegando a un caos donde la gente a cualquiera cosa está adorando y a cualquier cosa le llama cristiano. Dios tiene un pueblo, Dios tiene un remanente con una misión de poder restaurar las verdades para este tiempo.
Y el Señor llamará de todas las denominaciones a aquellos que tienen un corazón sincero y que en silencio y a solas le buscan y le aman. Entonces, el Señor nos ha llamado aquí a ustedes. El bautismo, el que hizo este personaje y quien hiciera también Felipe, no es otra cosa que el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó cuando Él se bautizó. No es otra cosa que la misión evangélica de ir a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión de la iglesia, enseñar y prepararlos para el encuentro con Cristo Jesús, Amén. invitándolos a hacer un pacto con Cristo por la eternidad. Amén. Si eso hace la iglesia, eso es iglesia. Si hay una iglesia que no hace eso, entonces solamente es un centro de entretenimiento. Pero la iglesia tiene una misión y cada día la misión será más fuerte, cada día. Así que preparémonos, porque el Espíritu Santo nos va a tomar, pero debemos estar capacitados y consagrados para esa labor. Y ahora, mis hermanos y hermanas, que esta tarde ustedes han puesto en su corazón al Señor para que entre allí y sus vidas hoy sean transformadas. Indudablemente el bautismo es un símbolo de la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Nos bautizamos por seguir ese ejemplo que el Señor Jesús dejó como el legado de unirnos a la iglesia y al reino de los cielos. ¿Sí? Es una experiencia muy especial y es personal. Siempre la Biblia ha dicho que este gozo y esta experiencia es única. Y aún solamente por uno que se hubiera arrepentido, Cristo hubiera dicho. Amén. Así que cuando la Biblia dice hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta, no podemos decir otra cosa más que grande es el amor de Dios, infinito y poderoso. Y por esa razón es importante que nosotros comprendamos que este paso es un sello con Cristo para toda la historia. Amén. Y por esa razón preguntamos para confirmar lo que ustedes ya saben. Y ustedes responderán levantando su mano derecha y alta. ¿Creen ustedes en Dios, en Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo? Amén. ¿Creen ustedes que el Señor Jesucristo está vivo en el santuario celestial intercediendo por ustedes? ¿Creen eso? ¿Creen ustedes que Cristo viene por segunda vez? ¿Creen ustedes que la Biblia es la palabra de Dios y es la regla de fe para todo cristiano para este tiempo? Amén. ¿Creen ustedes que sus vidas, cuerpos, es un templo donde debe morar el Espíritu Santo y por eso se deben abstener de toda contaminación de alimentos y bebidas y de todas las costumbres paganas y seculares para que la presencia de Dios dirija ese templo? ¿Lo creen ustedes así? ¿Creen ustedes que en los dones espirituales y que a la iglesia adventista de la verdad presente se le dio este don a través del espíritu de la profecía en su sierva Elena G. de Cuay? ¿Creen ustedes en la palabra de Dios a través de ella? Amén. ¿Creen ustedes que esta es la iglesia verdadera, la iglesia de la verdad presente, donde quiera que se reúnan? ¿Y creen ustedes que la iglesia debe ser sustentada con nuestros diezmos y ofrendas de acuerdo al esfuerzo personal? ¿Lo aceptan ustedes, el diezmo? Amén. ¿Creen ustedes, hermanos, en el bautismo por inmersión como expresión pública de su fe en Cristo Jesús? Y desean hoy ser bautizados en el nombre de Cristo Jesús para ser fieles miembros de su iglesia. Que el Señor les ayude, que el Señor les bendiga. Así como nace hoy alguien en el reino de Dios, también nacen hoy misioneros para la predicación del evangelio. Estén firmes, el tiempo es corto. Prediquen el evangelio, aporten para su iglesia, sean puntos de apoyo para que la iglesia avance, se predique el evangelio y Cristo venga. Yo pregunto entonces esta tarde a la iglesia, ¿cuántos estamos de acuerdo que los hermanos aquí presentes que han tomado la decisión del bautismo hoy pasen a las aguas del bautismo? Los que estén de acuerdo, levanten su mano. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, son bienvenidos a la iglesia y el Señor también les da la bienvenida al reino celestial. Vamos a cantar un himno, por favor, que nos ayude.